¿Cómo sabe la gente qué es bueno y qué es malo? La respuesta se encuentra en Dios y en su revelación escrita. Debemos aprender a depender de Dios y a obedecer su ley. El resto seguirá de por sí. Jesús nos dijo esto cuando afirmó: buscad primeramente el reino de Dios y luego todo será suplido. Hemos de hacer nuestra primera prioridad el confiar en Dios y seguirlo. De otro modo, haremos que otra cosa sea esa prioridad, lo cual, sencilla y directamente, es idolatría. Y podemos aprender a confiar en Dios solo viviendo una vida de fe. El caminar del cristiano es precisamente esto, un caminar. Tenemos que elegir hacer las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y dejar con Él las consecuencias. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Estamos nuevamente con ustedes para comenzar una nueva conversación acerca del libro de los Proverbios. Hemos dicho, los Proverbios fueron escritos por Salomón. Un proverbio es cualquier dicho o refrán popular, podríamos decir así, en una definición amplia. Pero también un proverbio es un dicho breve o máxima que arroja luz sobre la vida y la conducta humana. También podríamos decir que un proverbio es una oración corta que comunica una verdad moral en una forma sencilla, concisa y aguda. Tenemos que en los proverbios el tema central es la sabiduría que corresponde al temor de Jehová. Esa es la verdadera sabiduría, es el temor de Jehová. Y también tendríamos que decir que en este libro ya hemos estado hablando de ellos, hemos estado conversando. Aquí trata sobre la sabiduría, la necedad, los mandamientos, el don del habla, la educación y así muchos otros temas. Y en esta oportunidad, quiero decir, está con nosotros el pastor Óscar Lefiguala, a quien le damos la bienvenida. Estamos contentos de estar contigo, Óscar. Gracias, Esperamos Horacio. que podamos conversar acerca de esto. Creo que haría muy bien conversar estos temas que son tan buenos Claro y que sí. compartirlos además. Muy bien, pues, Óscar. ¿Qué te parece que si al comenzar hacemos una invitación a quien debe dirigir nuestro programa? Amén. Por favor. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir tu evangelio. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe y nos haga entender y comprender tu mensaje de salvación. Amén, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, Señor. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar los capítulos de Proverbios. Ya estamos en el capítulo 28 del libro de Proverbios. Así es. Y como un pensamiento clave, podríamos decirlo así, vamos a mencionar lo que se encuentra registrado allí en el capítulo 29 y el verso 25 del libro de Proverbios. El temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. Creo que me parece interesante el tema y este texto presenta dos caras. Es un paralelismo, ¿eh? Correcto. Y sabes, perdón, generalmente esto es una de las características que nosotros encontramos, paralelismo o también contrastes. Claro, especialmente la literatura poética. Claro. Trae mucho estos paralelismos, quiasmos,
Pero mayormente el hebreo se maneja con paralelismo, ¿eh? Ujú. En este caso sería un paralelismo antitético. Es decir, el segundo verso Sí. es lo contrario del primero. Por ejemplo, aquí el primer verso dice, el temor del hombre pondrá lazo. Y el siguiente dice, el que confía en Jehová será exaltado. A uno le va bien, al otro le va mal. Claro. Depende de la decisión que haya tomado. Y esa es una de las características principales, creo, una de las características principales de Proverbios, ¿eh? Siempre está en la balanza, tú eliges. Claro. Y podríamos decir que aquí se cumple lo que el Señor dijo ahí en Deuteronomio. He aquí he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Sí, pero fíjate que quiero agregar algo más Sí. sobre esta palabra temor, ¿eh? La busqué en el hebreo, tú sabes Ya. que me gusta un poquito eso. La busqué en el hebreo y esta palabra, herdat, Ya. herdat, el temor del hombre. La busqué y en realidad quiere decir, más que temor, quiere decir ansiedad. La ansiedad del hombre. La ansiedad del hombre le lleva a tener lazos o a entramparse. Claro, porque, por ejemplo, hoy en día la gente tiene mucha ansiedad por tener una casa. Creo que esa es una de las Las grandes características, ansiedades. las características de la sociedad moderna. La Exactamente. ansiedad. Los jóvenes, si tú miras a los jóvenes, todos quieren tener un título y es justo. Pero ellos están ansiosos de eso. Y cuando salen de la universidad, ansiosos de poder trabajar. Ansiosos de poder trabajar. Entonces vivimos en una situación de ansiedad. Y, Aquí traducido temor. claro, temor. Claro. El temor del hombre. Pero en realidad que nosotros debiéramos decir que la ansiedad del hombre lo conduce a problemas. Correcto. Lazo, trampa. Hay distintas versiones. Pero si lo pudiéramos parafrasear, diría, la angustia, la ansiedad del hombre lo lleva a tener problemas. Y el siguiente verso, que decíamos que era un paralelismo antitético, más el que confía. Ese confía es un participio. Tú sabes que un participio tiene una acción lineal. Sí. Es decir, el que permanece confiando en el Señor. El que vive confiando en el Señor, dice el texto, será exaltado. Lo opuesto a lo que le sucede al primero. Claro, el otro está en trampa. Está Y este otro ansioso, el exaltado. otro tiene paz. Correcto. Pero este será exaltado, también lo busqué. ¿Ya? Y en hebreo es un verbo pual. Tú dirás, ¿qué será eso? Un verbo pual. Algo, no sé, algo me Algo te acuerdo. acuerdas, ¿no? Algo me acuerdo del hebreo. ¡Qué bien! Pual, sí. Este es un pasivo intensivo. Pasivo quiere decir que el sujeto no realiza la acción, recibe la acción. Ya alguien realiza la acción por él, Sí. pero él recibe la consecuencia de esa acción. Y intensivo es que se hace una vez y otra vez y otra vez. En ese sentido es intensivo. Será exaltado, este verbo también se debe traducir como será protegido. Y creo que viene más protegido que exaltado, ¿ah? Porque Claro, precisamente para allá yo, porque la idea es que Dios cuando protege a alguien lo pone en altura, claro, lo pone en alto, lo saca del problema. lo saca del pozo Exactamente. y lo pone en altura. ¿Te acuerdas que hay un salmo que dice que Me sacaste el lodo cenagoso. Sí, y lo pone sobre una roca. Claro. Lo pone sobre una roca. Y ahí en ese sentido, la altura es símbolo de protección. Es símbolo de protección a la vez que Dios lo exalta, lo eleva, Claro. lo saca del problema y Dios está con él. Permíteme leer el texto. Claro. Salmo 40, del 1 en adelante. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, tal como tú dices, del lodo cenagoso. Claro. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese es, puso mis pies sobre peña, Me puso la altura, la altura. Claro.
siempre... Sobre la roca firme. Claro, y sabes tú que eso de altura es un concepto hebreo, es un concepto hebreo. Tú sabes que siempre cuando en los evangelios Jesús iba hacia Jerusalén, decía subió, Sí. subió a Jerusalén. Es decir, Jerusalén, la capital, la idea era que era lo más elevado, lo más exaltado, lo más protegido por Dios. Pero cuando ellos dicen que fue de Jerusalén Descendió a a Jericó, Jericó. descendió a Jericó. Ese concepto de altura está allí en el concepto hebreo, bíblico, Pudiera ¿no? ser que no fuese tanto en el aspecto geográfico, No, pero estaban resaltando otra cosa ahí. claro. Fíjate que si nosotros vamos al Apocalipsis y vemos el monte de Sión, Así. y sobre el monte de Sión, 144.000 que cantaban alabanza. ¿Te das cuenta? Siempre el sentido de altura. El templo en altura. Fíjate, creo que eso nos ayuda a entender un poquito más la otra parte, la contraparte de esto. Cuando el pueblo se descarriaba y iba a los altos, ponía Correcto, imágenes en claro. los altos. Entonces ahí venía una especie de, podríamos decir, competencia entre Dios y los ídolos. Claro. ¿Ah? Porque aquellos que adoraban ídolos también querían poner a sus dioses En altura. en lo alto. Sí. Y siempre ese concepto ha estado en la literatura pagana. Claro. Siempre ha estado eso, ¿no? El Olimpo. Claro. Claro, los dioses en el Olimpo, en la altura, ¿no? Bueno, pero y también hay algo más que tiene que ver con esto de la seguridad, ¿eh? ¿Ya? Y es, como lo dice, por ejemplo, Proverbios 28:4, que Sí. creo que lo podríamos compartir, ¿cierto? Allí en el Los que... libro de Proverbios, mientras lo buscamos, Sí, aquí está. Proverbios 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. yo te ayudo con el 7, dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su madre. Y el 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oye, y siempre me ha hecho pensar ese texto, ¿eh? Lo he tenido ¿Ya? siempre presente, ese texto que dice el que desprecia la ley, el que le da la espalda a la ley, el que no escucha la ley, su oración es... Entonces, viendo esto también, dice el que se levanta a las rodillas, por ejemplo, cuando uno pide perdón, yo me levanto a las rodillas, pero yo sé que lo voy a hacer de nuevo. O sea, no tengo la disposición a dejarlo. Una cosa es cuando uno ha cometido un pecado, por ejemplo, se arrodilla y le pide perdón a Dios, pero al mismo tiempo le dice, Señor, ayúdame, yo no quiero caer más en esto. Claro. No quiero volver a cometerlo. Pero otra cosa es cuando uno se levanta de la rodilla y dice, o sea, ya está pensando en que va a volver a caer. No está a la disposición. Claro. En realidad que tiene que estar la disposición a que la voluntad de Dios lo tome. Y entre esa, porque el concepto voluntad de Dios es muy amplio, ¿eh? Sí. Y entre ese concepto de voluntad de Dios está la ley. Porque la ley es una guía, Así como es el reflejo del carácter de Dios, claro. Él quiere llevarnos a esa perfección. Claro, y tú sabes que, bueno, la palabra ley, la palabra ley en hebreo, Torah, Torah, sí. quiere decir instrucción, Sí, enseñanza, enseñanza. guía también, ¿no? En algunos casos. Y por eso que el concepto de instrucción, ley, Torah, se refiere tanto al Antiguo Testamento completo, como también se refiere al Pentateuco, la Torá. Es decir, allí estaba toda la instrucción, todos los 5 libros de Moisés eran la instrucción para todos los aspectos de la vida. Es decir, la vida civil, religiosa, moral, familiar, salud. Y fíjate, estos conceptos, esto que el Señor les entregó,
esto era precisamente lo que hacía la diferencia en el pueblo. Correcto. Ellos eran totalmente diferentes a todos los pueblos que Con los los demás rodeaban. pueblos, claro. Claro. Y entonces Dios quería que ellos fueran cabeza y no cola. En ese sentido, con esa Torá, con esa instrucción, Dios quería ponerlos en altura. Claro. Y ponerlos en altura, tú sabes ya que eso significa protección a la vez. Pero no solo esta palabra Torá. Perdona que te interrumpa. Hay oportunidades cuando uno habla de altura, es que Dios lo va a favorecer y uno va a ver, quizás si lo pudiésemos comparar con la fama, con alguien que está arriba, alguien que es admirado, alguien que, en fin, tiene muchas cosas. A veces lo tomamos por ese lado, más que por el lado de protección y todo lo que conlleva esto. Claro, claro. Aunque yo no cuento con mucha altura, ¿no? Pero sí cuento con la protección de Dios, creo. Pero este sentido, oye, de la Torá también se aplica a los 10 mandamientos. Claro. Y los 10 mandamientos son también una instrucción. Y no hay mejor instrucción que esa. Fíjate, los 10 mandamientos creo que son los que nos ayudan, los que nos llevan a la altura, los que nos ofrecen protección, los que nos mantienen en una situación muy especial. Claro. Debemos considerar eso. A mí lo que me llama la atención es el verso 4 que tú acabas de leer. Dice, los que dejan la ley alaban a los impíos. Si yo dejo la ley de Dios, los 10 mandamientos, no permito que la ley de Dios me guíe, claro, me instruya, me indique el camino, entonces yo voy a estar de parte de los impíos. No haciendo la voluntad de Dios, voy a hacer la voluntad del mundo. Aquí tenemos la elección que hacemos. Cuando yo no estoy con Dios, aunque yo diga, no, yo no tengo nada que ver con el otro lado, no hay un terreno neutral aquí. Claro. Yo si no estoy con Dios, ya estoy al otro lado. Eso lo dijo el Señor Jesús. Claro. El que conmigo no es conmigo, no siembra, contra mí es. Exactamente. Está contra mí. Es decir, aquí no hay terreno neutral, es decir, yo tengo que tomar una decisión. O acepto la Torá, la instrucción, los 10 mandamientos, los acepto como guía de mi vida, y si no, estoy contra Dios, claro, no haciendo la voluntad de Dios. Ahora, interesante porque yo podría decir, pero bien, yo estoy de acuerdo con 5 de los 10. Ah, sí. Aunque dijera estoy de acuerdo con 9. Aunque, claro, pueden ser 9. Sí. Pero no sería esa la voluntad de Dios. Bueno, debieran ser o todo o nada. Aquí correcto. No hay términos medios. Claro, porque fíjate que hay un texto allí en Primera de Tesalonicenses 5:23 que el Señor espera consagrar, santificar todo nuestro ser, no parte de nuestro ser. Y eso es importante porque claro, ahí hay un sentido holístico de una transformación, de una consagración o santificación que Dios totalmente opuesto al concepto que tenían los griegos. Claro. Óscar, me avisan, tenemos que ir a una pausa y volvemos enseguida. Espéranos, ya volvemos. ¿Usted piensa que la ley de Dios, restringe la libertad? Bueno, esa fue la pregunta que le hicimos a nuestros amigos en la calle. Y le vamos a invitar a que nos acompañe para ver qué fue lo que nos respondieron. En mi vida, Dios es lo más importante para mí porque yo soy católica. Por supuesto, en primer lugar. ¿Por qué? Porque sí, porque yo creo en Dios desde siempre. El primero. ¿Por qué? Porque el primero. Si no fuera por él, no estaríamos aquí. Uy, en mi vida en todo. ¿Por todo. qué? Cuénteme un poquito. Es que yo soy muy católica y yo todas las cosas me recomiendo a Dios, todo. Mi hijo, mi nieto, todo. El mejor lugar, mi corazón.
porque es lo más importante, el ser supremo, lo más grande. Todo, todo. Sí, pues de todas ¿Por maneras. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo, pues. Él hizo todo. La cabeza aquí está Dios y lo demás, todo lo hizo Dios, todo. Todo, al ser humano, todo, todo, todo. Y le dio la inteligencia al hombre para poder crear. Para mí, yo creo que en primer lugar. ¿Por qué? Porque, no sé, porque yo creo que como yo no voy a la iglesia, no veo televisión tampoco, pienso que Dios es el único supremo que pisa la tierra, que es un gran ser del mundo. Por eso pienso que ocupa el primer lugar en la vida. ¿Qué lugar ocupa Dios? El primero, ¿Por qué? Cuéntame. porque primero Él me dio la vida, me ha dado muchas cosas y es como lo más importante del ser humano. Pienso yo que tiene que ser así. Bueno, como siempre, hay distintas formas de pensar acerca del mismo Claro, tema. claro que sí. Pero, ¿sabe? Me llamó la atención la persona que dijo que depende cómo la interpretáramos. ¿Ah? No Cada sé. uno con nuestra mente, con nuestra capacidad. Yo creo que Dios sabe lo que dice, ¿no? Sí, pero fíjate, me preocupó un poco porque dime tú, no creo que uno tenga que ser muy letrado para entender lo que dicen los 10 mandamientos, por ejemplo. Claro. Porque, por ejemplo, dice no robar. Es De clarísimo. acuerdo con cómo tú lo interpretes. O sea, yo podría interpretarlo de una manera y tú puedes interpretarlo de otra. Eso no, la verdad es que... Claro. ¿Ah? Mira, yo creo que el Señor nos dio los mandamientos y todas las leyes que existen en general. Correcto. Son para restringirnos, pero para el bien. Tal como lo hace la madre cuando le dice que no a un niño por algún motivo. Exactamente, frente a una estufa, la mamá lo va a proteger, le va a restringir allí el radio de acción al niño porque la mamá no quiere que se queme. Le va a decir que no atraviese la calle. Claro. Y si yo que voy manejando digo, bueno, ¿qué me importa la luz roja? Yo le interpreto Yo la soy ley a libre. mi conciencia. Claro, yo soy libre. No, no se puede. Tiene que someterse. Estas restricciones son para bien. Son para bien. Dios, si nos dio estas leyes, eran para que el hombre fuera feliz. No tiene otro sentido. Cuando el hombre quiere independizarse, le vienen los problemas. Y ahí volvemos al texto inicial, ¿te acuerdas? Sí. Que la angustia del hombre, la independencia del hombre por hacer las cosas él, Lo lleva a la ansiedad. A la ansiedad, a tener lazo, trampa. Se hace sus propias trampas. Sí. Pero el que confía en Jehová, si el Señor me dio esto, había una persona que dijo, si el Señor lo dio, está bendito y Sí. debe ser muy bueno. Sí, justamente. Claro. Si el Señor lo dio, no hay que dudar, no hay que desconfiar, hay que obedecer y será para el bien. Creo que es muy importante. ¿Sabes? Ahí en el libro de Gálatas hay un texto. Me gustaría que tú lo leyeras. Se encuentra en el capítulo 3 y el versículo 24. ¿Ah? Y es interesante. Y seguramente tú lo has investigado, tú has leído el original, o lo que dice Eso esperamos, el griego. Sí, en realidad, Horacio, Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este tema es muy lindo, ¿eh? La justificación por la fe sí. Es un tema que apasiona, porque es el pilar de la salvación, sí. Es la doctrina principal. Pero aquí cuando dice de manera que la ley, aquí está hablando, aunque ya estamos en el Nuevo Testamento, ya no estamos con la palabra Torah, porque eso es del Antiguo. Sí. Aquí estamos, sin embargo, hablando de la ley, el nomos. Nomos. Dice que ha sido nuestro ayo. ¿Tú sabes lo que es un ayo?
Bueno, sería bueno explicarlo porque a lo mejor alguien de quienes nos están viendo no entiende mucho esto del ayo, porque hoy día no se utiliza esa palabra. Claro, pareciera ser un poquito antigua, pero tiene un lindo concepto. Ayo es un guía, ¿ya? Alguien que conduce a otro. Por lo tanto, pero aquí, generalmente era un siervo que se tenía especialmente para que llevara a los hijos al colegio, ¿eh? Sí. Se encargaba de la enseñanza de ellos. Sí, eso en el mundo helénico. En los griegos. En los griegos. Justamente. Claro, los hacendados, los ricos. Entonces ellos tenían... Un ayo. Un ayo, y ese ayo conducía a ese hijo de rico, o podía ser inclusive un príncipe, que quedaba a cargo de un siervo, pero ese siervo tenía que ser instruido, porque él tenía que instruirlo en las letras, en los idiomas, en la gramática, en la retórica, en la poesía, en las matemáticas, en todo. Entonces, para eso a veces tenía que llevarlo a otro lugar, que a veces le llamaban el liceo, o llevarlo donde un maestro, y él tenía que estar allí hasta que terminaba la clase y traerlo de vuelta. Así que ese siervo se convertía en un ayo. Bueno, ese trabajo dice aquí que lo hace la ley. La ley. Tanto, fíjate que tanto la ley, las leyes rituales, ceremoniales, fueron ayo para Israel, para llevarlos al Mesías. Claro, porque todo la ley conducía hacia el Mesías. Era lo que les ayudaba a esperar al Mesías. Lo que, en tanto que el Mesías venía, ellos tenían este sistema de sacrificios que les permitía también tener presente al Mesías, pero también apropiarse de lo que el Mesías iba a hacer. Pero hay algo más que no te he comentado. La palabra ayo en griego es paidagogos. El pedagogo. De ahí viene el pedagogo. Pero esta es una palabra compuesta. Correcto. Paidagogos. El paidos es el niño. Sí. Y el gogos final viene del ago, del verbo conducir. Conducir al niño. Claro, el verbo ago más paidos. Por lo tanto, el pedagogo es el que conduce. En ese tiempo era el que conducía al niño para sus clases. Bueno, y en nuestro tiempo es el que conduce, el que lo lleva, podríamos decirlo así, de la ignorancia al conocimiento. Al conocimiento. Bueno, la ley de Dios cumple esa función. Claro. De conducirnos, mostrarnos el camino y decirnos, ese es el punto de salvación, Cristo. Para allá te quiero conducir. Todos los rituales del Antiguo Testamento tenían ese fin, de conducir al israelita o a quien fuera, para que reconociera finalmente que en ese sacrificio estaba prefigurado el Mesías venidero. Hoy en día nosotros no tenemos esas leyes, pero sin embargo tenemos aún vigentes los 10 mandamientos, que son un ayo que me conducen en el quehacer de la vida. Y más aún, yo creo que este ayo me conduce, ¿por qué? Porque como esa ley es un espejo, yo cuando me miro y veo que mi situación es de muerte, podríamos decirlo así, porque yo, si me miro en el espejo, en la ley, voy a ver que tengo pecado. Y a lo mejor esto me lleva a expresar lo que le dijeron a Pedro cuando después del discurso hubieron esto, varones israelitas, ¿qué haremos? Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Estoy sucio. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Claro. Y la ley dice, la única solución que hay es Cristo. Claro. Ahora, estos proverbios también nos dan un poquito la solución, ¿no? Ya que hemos planteado el problema, ¿a dónde me conduce? Bueno, aquí en Proverbio capítulo 28, volvamos allí al capítulo 28 de Proverbio que lo estamos estudiando, y el verso 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio. Tú sabes que todo juicio tiene que haber una ley, sí. Y si no, ¿cómo se va a realizar el juicio?
Sin ley no hay juicio. Claro, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Por lo tanto, yo creo que es muy beneficioso buscar a Jehová, porque dice que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Cuáles cosas? No se trata de las cosas del mundo, sino las cosas espirituales, las cosas que atañen a la salvación especialmente, aunque sí, aquí abarca también el conducirse en la vida, ya sea en la familia, en el trabajo, todo esto involucra aquello, pero aquí está hablando principalmente del concepto espiritual. La ley de Dios quiere conducirnos a los pies de aquel en quien nosotros podemos ser salvos. Y cuando uno estudia la ley de Dios, estudia la palabra de Dios, comienza a entender el plan de salvación, entiende todas las cosas. Porque hay gente que puede decir, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Tan malo es Dios? No, es que no hemos entendido el plan de Dios. Dios no es que sea malo, Dios tiene que a veces dejar que sucedan las cosas porque son las consecuencias de nuestras acciones. ¿Te imaginas si Dios interviniera para que estas consecuencias no se dieran? Nosotros seríamos mal conducidos. Es como la mamá que consiente al niño. Claro. La mamá que consiente al niño, el niño no se da cuenta que todo en la vida va a traer consecuencias. Entonces se acostumbra que la mamá le soluciona todo, la mamá siempre va adelante y lo hace vivir una vida irreal. Porque ese niño cuando se enfrenta al mundo, cuando se enfrenta a la realidad que le va a tocar vivir, en ese momento él no va a saber cómo hacerlo. Sí, va a encontrar que está en una... Precisamente el texto que habíamos leído en el verso 7, dice más el que es compañero de glotones avergüenza a su madre. Es decir, cuando los padres no han puesto disciplina en los hijos, no lo han conducido, no le han puesto Torá, no le han dado instrucción, lo consienten solamente. No le han puesto el ayo que necesita. Claro. Entonces ese niño tarde o temprano va a avergonzar a sus padres. Y fíjate, en este caso es bueno recordar a nuestros amigos que los padres vendrían siendo los primeros pedagogos. Así es. Así es. Y de eso tendremos que dar cuenta. Claro Dios que nos sí. va a pedir cuenta de esa instrucción que no dimos en el momento preciso. Entonces tenemos que... y sabes, pero además de esto, además de todo esto que hemos estado conversando, el Señor no deja de lado a nadie. ¿Ah? Allí en Proverbios capítulo 28, verso 8, ¿ya? Dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Qué terrible eso, ¿eh? Nadie sabe para quién trabaja, como dicen. La usura. ¿Ah? Claro. Pero dice que para el que se compadece de los pobres las aumenta. O sea, quiere decir que esto le será quitado y le será entregado a otra persona. Claro. Enriquecerse a costa de los pobres no es el plan de Dios. Estuvimos comentando también en algunas conversaciones pasadas que no es simplemente porque hay un texto que dice que el que le roba a los pobres, roba a los pobres. Claro. Ahora, comentábamos que no es solamente el robarle, el quitarle algo así, sino el aprovecharse de la condición. Porque poníamos como ejemplo, yo necesito pintar mi casa, alguien me hace un presupuesto bastante elevado, pero pasa una persona que necesita trabajo. Entonces, me dice que me cobra la mitad, pero yo, como veo que está necesitado, yo le ofrezco pagarle la cuarta parte. Yo me estoy aprovechando de él. Le voy a pagar, es verdad. ¿Ah? Le voy a pagar, pero yo me aproveché de la situación, le estoy robando en ese sentido. Correcto. Ahora, mira,
¿Por qué la gente que tiene quiere, bueno, es un hecho, ¿no? Eso es parte del egoísmo humano. Sí. El que tiene quiere Quiere tener tener más. más. Quiere tener más. ¿Cuál es el afán de robar y tener más y tener más? Una es por el egoísmo. Y en segundo lugar, hay una característica que es muy acentuada en nuestra sociedad, y es el hedonismo. Ah, sí. Roban ellos para tener y ser felices ellos, sin importarle los demás. Es tan interesante el tema que te voy a pedir que hagamos un pequeño paréntesis, pero que continuemos después, porque es muy interesante esto y creo que, de acuerdo a lo que estamos viviendo, vale la pena mencionarlo y recalcarlo. ¿Te parece que nos vamos a una pausa? Me parece. Una breve pausa y ya volvemos. Tengo en mis manos la Biblia Habla. Esta revista usted la puede solicitar y se la enviaremos gratuitamente. Recordemos que esta es una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, usted puede... son temas que están íntimamente relacionados con la Biblia. O sea, hay preguntas que la respuesta está en las Sagradas Escrituras. Así que es interesantísima, valiosísima, y sabemos que usted la va a saber apreciar cuando la reciba. La dirección está apareciendo en pantalla. Solamente tiene que pedirla para poder recibirla. No pierda esta oportunidad. Lo va a apreciar, estamos seguros. Muy bien. Óscar, habíamos quedado en punto suspensivo en algo que tú estabas hablando, algo muy interesante acerca de los... Estábamos hablando del hedonismo. Hedonismo. Y te comentaba que había una escuela cirenaica en la cual ellos postulaban que los deseos personales debían ser satisfechos de inmediato. Más o menos el pensamiento que hay hoy día. Claro, pero además sin importar los demás. Además, ¿no? Ya. Sin importar los demás. Es decir, el fin justifica los medios y punto. Pero había otra escuela de los epicúreos. Y ellos decían que la felicidad consiste en vivir en continuo placer. ¿Qué tal te parece? Me parece que hay mucho de ambas escuelas hoy día. Claro que mucho sí. que tienen la enseñanza de las dos escuelas. Claro. Y bueno, aquel que solo piensa en satisfacerse personalmente está siendo un hedonista, egoísta. No está sintiendo el impulso del cielo, ¿no? Porque el impulso del cielo es dar. Está totalmente opuesto al pensamiento que nos entrega la Sagrada Escritura, totalmente opuesto. Claro, porque Dios es el dador de todo. ¿Te imaginas, Horacio, que Dios hoy día no nos diera oxígeno? ¿Que no nos diera sol? Pero sencillamente que él no haga que nuestro corazón lata. Con eso... Correcto, es suficiente. Claro. Termina todo. Y tenemos que considerar que Dios es el que permite que nuestro corazón lata. O sea, no es un asunto de que Dios, como dijéramos, nos dio cuerda y nos echó a andar ahí hasta cuando se termine la cuerda. No, claro. Dios es el que permite. Y no solamente Dios nos da estas cosas que las necesitamos en cada momento, en cada instante para vivir, sino que Dios hizo una donación superior a esa. Ah, sí. Fue la de su Hijo. Dio a su Hijo por nosotros para podernos dar vida eterna. Por lo tanto, fíjate que hay un texto allí que lo podríamos leer en 1 Juan capítulo 2, con respecto al dar. Y nosotros no ser egoístas en pensar en las cosas de este mundo solamente, sino que hay cosas que son superiores y que son eternas. Veamos, compartamos ese texto allí de Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 2, del verso 15 al 17. Sí. Lo vamos a leer para compartirlo con nuestros amigos.
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el 17 dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes tú que es bueno a veces pasarlo bien? Pero si uno se dedica... Dios no está en desacuerdo con eso. Claro, pero si uno... Pero ¿sabe? Perdón, pero también depende de qué es lo que se le llame pasarlo bien. Sí, también eso, ¿no? O sea, pasarlo bien en cosas buenas. Exactamente. Pero si nosotros pensáramos solo en pasarlo bien, aunque fuera bueno, no sería bueno. Porque no podemos pasar la vida en eso. Porque aquí dice que los deseos de los ojos, hay cosas que nos gustan porque son bonitas, yo las quiero tener. Pero a veces pueden ser simplemente deseos de los ojos. Y eso dice, también puede llevar a la vanagloria de la vida. Quiero ser famoso, ¿no? La vanagloria de la vida. Dice que todo esto no proviene del Padre, no proviene de Dios. Dice, sino del mundo. Y dice, y el mundo y todos sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sabes, fíjate, yo encuentro en las Escrituras, aquí en el libro de los Proverbios, nos dan ciertos consejos y como lo hemos dicho y repetido, todo es por nuestro bien, todo es para tener una vida mejor. Y aquí por ejemplo, una de las cosas que nos enseña es que, primeramente decía que no debemos enriquecernos a costa de los pobres, en primer lugar. Sí es. Deberíamos ayudar a los pobres, de ser generosos. Claro. Deberíamos también trabajar arduamente, porque hoy día generalmente se quiere sacar el mayor provecho con el mínimo de esfuerzo. Así es. Esa no es la idea, Dios no nos enseñó eso. Y lo otro es que no deberíamos tratar de enriquecernos rápidamente, como es también el deseo de muchos, ser ricos. Yo voy a tener un negocio y quiero ganar la mayor cantidad de dinero posible a fin de ser rico pronto. Sí, son consejos. Sí, ese consejo está allí en el verso 20, capítulo 28, verso 20, Justamente. dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. En algo va a cometer allí algún delito. Y eso es peligroso, no es bueno enriquecerse rápidamente o obtener dinero fácil. Fácil. Ahora fíjate, puede que alguien esté pensando que bueno que la Biblia le da duro a los ricos, pero deberíamos leer lo que dice Proverbios 29:13. El pobre y el usurero se encuentran, Jehová alumbra los ojos de ambos. Sí, sí. Ambos pueden cometer, yo diría, los mismos errores. Claro. Claro. Tal vez uno va a robar de una forma y el otro puede robar de otra forma, tratando de enriquecerse ilícitamente o en forma rápida. Hoy día, desgraciadamente, hay quienes el robo no lo consideran como robo, Claro, sino como una forma de equilibrio, podríamos decir así. Le quitamos al rico algo de lo que tiene para que el que tiene menos suba. Entonces hay ese concepto, el concepto de Robin Hood, robarle a los ricos para darle a los pobres. Hay quienes piensan así, pero eso también es robo. Correcto. Ahora, aquí en Santiago, por ejemplo, nosotros tenemos poblaciones en donde hay bastante pobreza. Y allí se ve también la ganancia fácil, porque se ve que algunos tratan de obtener dinero a través de venta de drogas. Sí, hay muchos que han caído en eso. Y es lamentable ver cómo algunos pasan su vida en la cárcel respecto a esto. Dios no quiere eso. Dios quiere que todo ser humano trabaje. Porque el trabajo es una bendición de Dios. Y lo es, realmente lo es. Porque el trabajo lo priva
de las malas juntas, lo priva de la ociosidad, lo priva de los malos pensamientos porque tiene que estar ocupado en su trabajo. Y eso es muy importante. Así que el trabajo Dios lo puso entre los hombres para bendición. Y no el ganar fácilmente. Si alguien hizo un buen negocio, le fue bien, amén. Si fue bien hecho, no hay problema. Hágalo, gane dinero. Si él... Creo que es la recompensa, es el resultado de un trabajo arduo. Así es. Dios no está en contra de aquel que tiene dinero. Correcto. ¿Ah? Si es una persona que ha trabajado arduamente y ha ganado mucho dinero, bienaventurado. Es fruto de su esfuerzo. Exactamente. El problema es que con esta filosofía del hedonismo y de todo, ha venido la idea de que, y en eso, como tú decías, esto de la venta de drogas, con poquito se gana harto. ¿Ah? Entonces, de eso se trata. Claro. Fíjate que tanto el rico como el pobre se parecen en ciertos aspectos. Sí. Nacen igual, vienen desnudos a este mundo y mueren igual. Hay una diferencia en la vida. La diferencia lo está en cómo se vive. Pero hay algo más que tanto el rico como el pobre necesitan saber. Y es lo que está allí en Eclesiastés 12:14. Y creo que sería bueno leer este texto. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Y ahí estamos hablando de los robos. Sea buena o sea mala. Bueno, si es bueno, fue encubierto y se da a luz, amén. Bueno es. Pero tanto el rico como el pobre necesitan saber esto, que Dios traerá toda obra a juicio. Dios tiene todo registrado. El deber del pobre es el mismo deber del rico ante Dios. Así es. No puede pensar porque es pobre, Dios lo va a mimar, ¿ah? Y no le va a exigir tanto. Claro. No, está en las mismas condiciones. Y eso, como tú decías, es bueno que se sepa porque hay personas que tienen un concepto totalmente equivocado de Dios en ese sentido. El capítulo 12 del libro de Hebreos, el verso 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué reclamamos cuando éramos niños? Cuando el papá o la mamá... ¿Quién no? Nos corregían, ¿no es cierto? Y en el tiempo antiguo se corregía más fuerte, ¿eh? Sí. La varilla, la correa... Pero fíjate, hasta el momento, yo no he conocido a nadie que haya sido corregido de esa manera y que tenga problemas psicológicos. Lo mismo puedo decir yo. ¿Ah? Y creo que sí, con quienes he conversado, todos ellos tienen la misma opinión. ¿Cuánto le agradezco a mi mamá? ¿Cuánto le agradezco a mi papá que me haya corregido? Ahora sí debemos hacer una salvedad, que también hubo maltrato. Ah, también. Es que siempre van a haber extremos. Claro. Pero recordemos que en las Sagradas Escrituras el Señor nos habla a un padre que es cristiano. Prudente, cristiano. ¿Ah? Entonces, ser cristiano significa también que debe tener prudencia y debe amar a Dios y debe amar a sus hijos. Y lo otro que debemos tener bien en cuenta y dejarlo en claro con nuestros oyentes, que Dios y la palabra de Dios avala la disciplina, no el maltrato. Son dos cosas distintas. ¿no? Son dos cosas distintas. Pero fíjate que quiero hablarte un poquito de esto de la disciplina. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo. El discípulo necesita ser disciplinado. Bueno, en latín se dice discipulus.
Ya. Y esta palabra discípulos viene del verbo discere o disco, Ya. que quiere decir aprender. Por lo tanto, cuando nuestros padres nos pusieron en disciplina, nos convertíamos en discípulos de ellos. Y era para aprender. Y era para aprender. Si lo dijéramos de otra manera, cuando Cristo tomó a los discípulos y los convirtió en discípulos, los puso bajo disciplina. Sí. Y tuvo que llamarle la atención muchas veces. Sí. Y decirles cosas, en algunos casos, fuertes. Sí, también es cierto. Pero era por causa de que ellos eran sus discípulos. Y estaban aprendiendo. Y estaban aprendiendo y el Señor los sometía a disciplina. Tanto la palabra disciplina como la palabra discípulo tienen que ver con el aprender y son de la misma familia o raíz. Óscar, desgraciadamente el tiempo se va demasiado rápido, quedaron una cantidad de cosas que no alcanzamos a conversar y como siempre le decimos a nuestros amables televidentes, nosotros no pretendemos agotar el tema, en ningún caso. Le damos una miradita solamente y creo que este es un desafío que presentamos a ustedes a fin de que prosigan estudiando, le tomen el gusto a esto y continúen estudiando porque hay mucho todavía, mucho provecho que sacar de las enseñanzas de la palabra de Dios. Óscar, quisiera pedirte que tú dijeras brevemente algo a nuestros amigos. Sí, quisiéramos compartir contigo lo siguiente. Dios ama la verdad en lo íntimo. Eso dice el Salmo 51. Dios le gusta que todas las cosas sean verdad, que sean buenas, sometidas a su voluntad. Y Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, Él llegó a decir, yo soy la verdad. Creo, amigo, que sería bueno acercarnos a Dios, aceptar a Cristo porque Él es la verdad, Él es la conducción, Él es nuestro maestro, Él nos puede conducir en la vida, Él nos puede dar la enseñanza no solo para esta vida, sino también para darnos vida eterna. Y para llegar a la vida eterna, primero tenemos que ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Yo deseo que tú entregues también tu vida a Jesús, te conviertas en un seguidor de Él, te va a ir bien, vas a tener bendiciones, Dios te va a cuidar, Dios se va a encargar de ti, eso Él lo ha prometido y cuando Dios promete, Dios también cumple. Muy bien, este libro, como lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo, es una fuente de conocimiento, pero además el Señor ha dejado un manual para nuestra vida. Mediante Él nosotros podemos conducirnos por la vida en forma segura. Él nos entrega todo lo que necesitamos saber y nos ayuda a evitar dolores y problemas. Por eso, el desafío es que realmente lo tome como el manual para seguir en su vida. Y no solamente alcanzaremos nuestra felicidad, sino también la felicidad de aquellos que nos rodean. Y eso es importante. Por eso, la decisión es personal, pero le instamos a que tome la mejor decisión, seguir al lado de nuestro Señor. Un fuerte y cariñoso abrazo, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados, y será hasta la próxima.